con la teoría clásica, con lo cual va a tener que atacar el enfoque de fondos prestables, va a tener que atacar también la idea de que la oferta genera su propia demanda en términos prácticos o rápidos, como para decir la ley de 6, y también al mismo tiempo, en base a eso, construir una nueva teoría monetaria. La teoría monetaria que va a facilitar Keynes en la teoría general es una teoría basada en aspectos psicológicos, en donde varias de las cosas, si se fijan, que están escritas en la teoría general, están referidas a ese aspecto psicológico. Si ustedes se pueden a ver la propensión marginal a consumir, refiere un poco a eso. Che, mirá, la gente cuando tiene algo más de ingresos gasta un poco más y otro tanto lo ahorra. El ánimo de inversión, los famosos animal spirits, es eso. Cuando el público ve que la cosa anda bien, invierte. Con la teoría monetaria que está en la teoría general, también tiene bien incorporada esa parte de especulación o factor psicológico que tenga el público respecto de las expectativas de dónde se vayan a encontrar las tasas de interés en el futuro. Ahora lo vamos a ver en detalle eso, ¿sí? Pero básicamente para que tengan una idea de dónde parte Keynes, agarra y dice, mira, la teoría monetaria para mí va a ser la siguiente. El público hace la siguiente decisión. Dice, ¿cuánto consume y cuánto ahorra? De la parte que es ahorro, ese ahorro va a parar a un stock de riqueza que tiene cada unidad económica. De esa riqueza que tiene la unidad económica, después va a tener riqueza financiera. Esa riqueza financiera va a tener que dividirla entre distintas clases de activos financieros. Y el dinero, dice Keynes, ahí rivaliza como un activo financiero más, con determinadas características, ¿sí? Pero va a estar entonces incluida dentro de un portafolio de tenencias de distintos activos financieros, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto básicamente? Que la decisión de tener dinero o no tener dinero es una decisión que se toma post decisión de consumo presente, consumo futuro. ¿Por qué aclaro esto? Ustedes vienen de ver otros tipos de modelos, seguro en macro o por ahí lo que vimos en la reunión anterior, que era básicamente, che, ¿cuánto consumo y cuánto ahorro? De ese ahorro, entonces, demando liquidez. No es así en este caso. Esto es, ¿cuánto consumo? ¿Cuánto ahorro? Ese ahorro lo llevo a la riqueza financiera y me fijo mi portafolio. Una vez que veo mi portafolio, digo, bien, de este portafolio quiero 70 en bonos, 30 en activos financieros, 30 en dinero, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, lo que va a ser relevante acá va a ser comparar el dinero con otras clases de activos. ¿Ok? Entonces ahí Keynes profundiza y dice, bueno, pero ¿por qué la gente quisiera demandar dinero, digamos? ¿Qué características tiene el dinero en particular que hace que el público lo desee como un activo financiero más? Entonces va a destacar tres características. Dice, mira, si yo me fijo cualquier activo en la economía, tiene retornos materiales y retornos inmateriales. ¿Ok? ¿Cuáles son los retornos materiales de un activo? Mira, si tenés una acción te va a pagar dividendos, si tenés un campo lo podés arrendar, si tenés, no sé, una máquina va a generar ingresos de lo que produzca esa máquina, lo que fuese. ¿Ok? Esos, dicen, van a ser retornos materiales, pagos que tiene un activo cualquiera en la economía. El retorno no material va a hacer referencia a otras características que tienen los activos, que es la liquidez por las cuales se pueden clasificar. De manera tal que si yo te digo a vos, preferís no sé, un departamento que valga 500.000 dólares o preferís los 500.000 dólares en efectivo. Y posiblemente lo que quieras es el efectivo por su inmediatez, por su liquidez. ¿Ok? Entonces, esos beneficios le va a llamar beneficios no materiales o beneficios inmateriales. Bien, no tienen un valor específico que uno pueda contabilizar, digamos, en base al activo, sino que es una preferencia que uno puede llegar a tener por ese activo en particular simplemente porque es más líquido que otros. En el caso del dinero, ¿cuál es la característica que dice Keynes? Mira, el retorno material
es cero, es nulo. Incluso usted me material de tener dinero es nulo. Ahora, el beneficio inmaterial o no material, va a decir Keynes, es el más alto de todos, tiene un premio demasiado alto. Y esa prima por liquidez paga bastante bien, o mejor dicho, lo hace muy atractivo. Encima dice, si vos tomás cualquier activo en la economía, tiene retornos materiales, retornos inmateriales, la liquidez, y además todos los activos tienen un costo de acarreo. Si yo te vuelvo al ejemplo, ¿preferís los $500.000 o preferís la propiedad de $500.000? Bueno, la propiedad la vas a tener que mantener de alguna forma. ¿Ok? Bien, le vas a tener que pagar servicios, etcétera. Eso es un costo de acarreo de ese activo. En cambio, tener dinero tiene un costo de acarreo muy bajo, casi nulo, nulo podríamos decir. Es decir, tener liquidez no tiene más costo que el espacio físico que te puede llevar tener esa liquidez. Bien. De hecho, fíjense, no sé si recuerda el precio del petróleo en pandemia, qué valor tenían los contratos futuros. Negativo. Negativo, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque tiene un costo de acarreo demasiado alto, básicamente, ¿sí? Si yo me comprometo a guardar barriles de petróleo, digamos, ¿dónde los meto? ¿Sí? Cuando el costo de acarreo es muy alto, se refleja también en el precio. El dinero, en cambio, no tiene ese costo de acarreo y tiene un beneficio muy interesante que es la liquidez que pueda tener. Esa es como la primera característica que Keynes haya acerca de el dinero. Hasta ahí estamos bien, estamos claros. Bien. Segunda característica que va a decir Keynes que tiene el dinero es que no se equilibra como en el resto de los mercados. Básicamente, fíjense lo que dice ahí. Cuando aumenta la demanda de un bien, ¿qué es lo que sucede? O vayan al ejemplo típico de micro, de economía, cómo funciona un mercado. Si hay exceso de demanda de un bien, ¿qué es lo que sucede con el precio? Aumenta el precio. Y cuando aumenta el precio, ¿qué fuerzas aparecen en la economía? Por un lado, los consumidores que dicen, che, como está más caro, te dice, la verdad que me da menos ganas de comprar ese bien. Es decir, si sube la demanda de naranjas, se produce un exceso de demanda de naranjas, ¿qué es lo que sucede? Y la gente empieza a decir, está más cara la naranja, la empiezo a sustituir por otras, básicamente. ¿Sí? Bien, y por el lado de la oferta, ¿qué es lo que sucede? Che, están demandando más naranjas, contratemos más gente para producir naranja, demandemos más factor de producción de naranjas, digamos, y eso lo trasladamos a mayor cantidad ofrecida. Bueno, en el caso del dinero, fíjense que ninguna de estas dos cosas sucede. Es decir, no hay un costo por producir más dinero, de manera tal que cuando aumente el exceso cuando se produzca un exceso de demanda de dinero, se demanden más factores de producción para producir ese dinero. Es decir, la elasticidad de producción es nula. Cuando sube, digamos, la demanda, no aparece más oferta. ¿Sí? Entonces, lo que dice Keynes ahí y lo que empieza a pensar es, che, pará, porque este bien en particular, dinero, dentro de todos los bienes de la economía, si yo considero como la ley de Say, y cuando sube la demanda no pasa nada. La gente puede demandar, 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 y no hay mecanismos de autorregulación de mercado que hagan que se vuelva al equilibrio. De manera tal que, como decían algunos autores, para Keynes la demanda de dinero tiende a ser como una especie de barril sin fondo. ¿Sí? La gente puede demandar, 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 y no tiene un impacto en otros mercados, en los mercados de factores, podríamos decir. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Perdón, ¿están hablando a mí o es el micrófono?
Bien. Tercera característica del dinero, entonces, tenemos la primera de que tiene un retorno inmaterial muy alto, bajo costo de acarreo y por eso se hace como un bien deseable, llamémosle. Segunda característica, principalmente de que no existen mecanismos de autorregulación que tiendan a limpiar un exceso de demanda en ese mercado en particular. Por favor, deje ingresar a los que faltan. Sí, les estaba dando, pero no tengo ninguno pendiente. Cinco, no sé quién habló ahí, quién es. Acepté a todos, se supone. Díganme si hay alguien que quiere ingresar, pero no me figura nadie pendiente. Le fui dando mientras estaba hablando, pero bueno, cualquier cosa me chiflan. Tercera característica del dinero, ¿sí? Es que lo normal que sucedería en cualquier mercado es que cuando sube la demanda de un bien y empieza a subir el precio, también empiezan a rivalizar otros productos que son bienes sustitutivos. Por ejemplo, si sube la demanda de café, va a subir en consecuencia la demanda de té y van a empezar a rivalizar entre ellos. Sí, eso lo recuerdan básicamente, ¿no? Bueno, en el caso del mercado de dinero, cuando empieza a subir la demanda de dinero, no rivaliza con nadie. Sube la demanda de dinero y sigue subiendo la demanda de dinero. No tiene efecto sobre otro mercado. ¿Por qué? Porque no me hace cambiar el costo relativo, digamos, de los otros, de los factores de producción y en consecuencia de los otros bienes y servicios. Entonces, en base a eso dice, mira, el dinero en particular, como un bien más en la economía, tiene estas tres características que les hace único. Es un bien deseable que se puede mandar al infinito. Y ahí agarra y dice, bien, pero ¿cuáles son los motivos por los cuales el público está dispuesto o desearía, digamos, demandar liquidez? Y ahí aparecen los tres motivos de siempre, que eran motivo transaccional, motivo precautorio y motivo especulativo. Motivo transaccional es muy parecido a la K de Cambridge que veíamos. Cuando sube el PBI, bueno, el público para hacer más transacciones necesita más dinero. Es decir, si yo veo que hay más ingresos, más ventas, y bueno, a la noche tengo más recaudación y al otro día vienen a buscar el dinero y voy a entregar más dinero y esa noche demandé más dinero. ¿Me siguen en ese razonamiento? Es muy lineal, muy sencillo. Ahora, ahí digamos el rol individual es mínimo. Motivo precautorio sí es interesante en términos de la concepción de Keynes respecto al funcionamiento de la economía. Fíjense que todo lo que hace Keynes es en base, o lo voy a poner en otros términos para que se entienda. Keynes cuando empieza a escribir acerca de filosofía y estadística, ¿sí? Y algunas cositas de psicología. Las primeras, de hecho, la primera publicación de Keynes es con un filósofo, con Bertrand Russell. En esas publicaciones, la preocupación de Keynes era la siguiente. Che, ¿cómo hace la gente para decidir o para hallar, digamos, probabilidades en eventos únicos? Lo pongo de otra manera. Si yo voy a, no sé, hacer no sé, algo que hago por única vez, un proyecto de inversión, o le voy a proponer casamiento a una mujer, ¿sí? No es algo que hago todos los días, con lo cual no tengo una probabilidad asociada a ese evento. Porque la probabilidad ustedes cómo la construyen, cómo la aprendieron en estadística. Casos exitosos sobre casos posibles, ¿sí?
Bien, en la práctica después, eso sería el número del dado sobre la cantidad de sí, y asignando igual probabilidad, digamos, de suceso a todo eso. En la práctica, por lo general, la probabilidad, ¿cómo se calcula? Con distribución como. Si ustedes tienen que hallar la probabilidad de que pase un auto rojo en la siguiente hora, ¿qué es lo que harían? Me fijo un par de horas, me paro frente a la ventana y empiezo a mirar, che, a ver cuántos autos rojos pasan. Anoto, la primera hora pasaron dos autos rojos. La segunda hora pasaron tres autos rojos. La otra pasó uno. Bueno, en promedio pasan dos autos rojos. ¿Sí? ¿Eso qué es? Distribución de frecuencia. Es una probabilidad que ustedes calculan frecuencialmente. ¿Por qué? Bueno, van mirando y en base a la experiencia hallan, digamos, ese valor de probabilidad. Es como lo más común que uno suele hacer. La de casos posibles funciona muy bien en casos teóricos. Si tiro una moneda al aire, digamos, ¿sí? Puede salir cara o seca sobre dos chances que tienen igual probabilidad de suceso, listo, ya está, es un medio. Pero incluso si tiro la moneda muchas veces me termina dando un medio también. ¿Bien? Entonces, el motivo precautorio de Keynes era básicamente porque aparece ese concepto que no aparece en el resto de las teorías, que es el concepto de incertidumbre. Che, hay un montón de cosas, dice Keynes, que uno hace en la vida diaria que son de evento único. Esto que le decía, emprender un proyecto de inversión, la propuesta de matrimonio que le decía, no sé, un montón de cosas que uno dice, no sé qué va a pasar. ¿Por qué? Y porque no todos los días me puse a invertir en este tipo de negocios, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, como empiezan a suceder esas cosas, aparece una gente que se va regulando por reglas medio del pulgar. De ahí es que surge la idea de Keynes de pensar a la gente que se mueve con esta psicología. Che, cuando aumenta el ingreso consumo un poquito, cuando la cosa está bien invierto, etcétera. Entonces, dentro de ese marco teórico, de ese pensamiento de cómo piensa el individuo, es que aparece el motivo precautorio. Como la gente no sabe muy bien qué es lo que va a pasar, y por algo demanda dinero, por las dudas, por si lo necesita. Lo quieren llevar a un aspecto mucho más micro. Ustedes salen de su casa y andán con algo de plata. Hoy en día por ahí dicen, bueno, voy con algo de plata en Mercado Pago o en la caja de ahorro o me llevo algo de efectivo. ¿Sí? Bueno, ese vendría a ser como el motivo precautorio de esa época. No había Mercado Pago, etcétera. Dice, por algo la gente guarda un puchito de liquidez, digamos. Bien. Y esa demanda precautoria, uno a corto plazo la asume medio estable o que pues, se puede llegar a mover con el nivel del producto. Es interesante, digo, para entender cómo conceptualizaba Keynes al individuo. Sí, mismo. Tercer motivo es el motivo especulativo, que es el que va a determinar la elasticidad que va a tener, básicamente, la demanda de dinero ante cambios de la tasa de interés. ¿Cómo era esto en macro uno? Si ustedes tenían básicamente una curva que era así, voy a hacer un grafiquito para recordar. Lo pongo así, feo, solamente para que sepan de qué estoy hablando. Ustedes ponían una demanda de dinero que tenía esta forma. La demanda de dinero es negativa a la tasa de interés. ¿Recuerdan esto? ¿Sí? O sea, menor tasa de interés, mayor demanda de dinero. ¿Por qué pasaba eso? Mayor cantidad de demanda de dinero. Les pregunto porque hay distintas formas de explicarlo, entonces quiero saber cómo la aprendieron ustedes. Como cualquier bien, digamos, en ese sentido. Está bien, ahora, si uno se pone a pensar,
y dice, bueno, a ver, pará, tengo unas distintas opciones de asignar mi liquidez en un portafolio o de asignar mi riqueza Ok, financiera, mejor no dicho. sé. Si el Y plazo tengo fijo bonos rinde que cuatro. ponele plazo fijo de un bono, ¿no? Pongo plata hoy, me devuelven más plata mañana. Tengo el plazo fijo que me paga X% de tasa de interés o me quedo con dinero. Bueno, si la tasa del plazo fijo baja, ¿por qué yo me inclinaría a tener más dinero si igual la tasa de interés es más alta que cero? Porque el dinero siempre paga cero de tasa de interés. Ahí no entra la preferencia por la liquidez. Bien, en ese caso te diría, mira, lo que está viendo Keynes no es un tema ella de preferencia por liquidez por un término de me paga más esa liquidez que la tasa de interés, sino que este motivo especulativo, en este caso en particular, o el otro sería el precautorio, que es la liquidez me está dando un premio, lo transaccional, entonces me quedo con liquidez para tener liquidez justamente para hacer transacciones. ¿Me explico? En el motivo especulativo en sí mismo, lo que dice Keynes es lo siguiente. Mirá, no pasa por ahí, no es un tema de costo de oportunidad, podríamos decir, sino que es el público especulando. Puede tener dinero o bonos. Bonos le voy a llamar como a todo el resto de los activos financieros, ¿sí? Todo lo que pague algo que sea distinto al dinero que no paga nada, paga cero. Entonces, fíjense lo siguiente. ¿Recuerdan esto de que el precio del bono es la inversa de la tasa de interés? ¿Lo tengo que repasar para alguien o eso está, lo tenemos claro, ¿no? Eso. Sí, ¿Sí? Bien. Precio del bono, inversa de tasa de interés. Entonces yo te digo lo siguiente, tenés dinero y bonos. ¿Sí? De repente baja la tasa de interés. ¿Qué significa que está pasando con el precio de los bonos? está muy alto. Si podés especular que por ahí si invertís en eso después vas a perder. Están subiendo, claro, ¿no? Si baja de repente la tasa de interés es porque el precio del bono está subiendo, subió. Si yo lo que espero es que el día de mañana el precio del bono vuelva al nivel de antes, ¿qué es lo que voy a hacer? Vendo los bonos. Exacto. Y cuando vendo los bonos, ¿qué me dan a cambio? Liquidez. Dinero. Liquidez, Dinero. dinero. Entonces, fíjense que la decisión que está pensando en el motivo especulativo Keynes es esa básicamente, es dinero o bonos. ¿Y en base a qué la está tomando? A especulación. Es decir, cuando vendo bonos y me quedo con dinero, lo que estoy pensando es que el precio de los bonos a futuro va a bajar. ¿Explicó? ¿Eso cuándo sucede? Y cuando las tasas de interés van para abajo y los precios de los bonos van para arriba, es un aliciente o es algo que motiva a que el público quiera vender los bonos a un precio que se supone que es alto para quedarse con esa liquidez y volver a comprar los bonos una vez que estén baratos. Por eso es que a esa parte de la demanda de dinero nosotros le llamamos demanda especulativa de dinero. Porque demanda de dinero ¿para qué? Y simplemente para no estar invertido a precios altos. ¿Sí? Ahora, ¿con qué tiene que ver básicamente esa demanda de liquidez entonces, la parte especulativa? ¿Con dónde está la tasa de interés hoy en relación a qué? Claro, en base a cómo espero que vaya a estar el día de mañana, digamos, la tasa de interés. ¿Sí? Es decir, si yo pienso que las tasas de interés, por ejemplo, invento, ¿no? Van a estar en un nivel determinado, 5%, y de repente bajan a 4%, pero igual espero que a futuro sigan en 5%, ¿qué significa? Bueno, que cuando estén en 4, los bonos, ¿cómo están? Caros. Me conviene vender bonos ahí y recomprarlos cuando las tasas vuelvan a 5. ¿Sí? Esa tasa de interés
la tasa de interés por la cual se mueve la demanda especulativa de dinero es la tasa de interés spot, la observada. Ahora, lo que dice Keynes es que el público compara eso a tasa de interés, la que está viendo, con su expectativa de dónde debiera estar la tasa de interés en el futuro. ¿Sí? ¿Más o menos queda claro eso? Igual voy a seguir machacando sobre el tema. Bien. Si ese fuera el caso, vuelvo al ejemplo que di, ¿sí? Si todo el mundo pensara que la tasa de interés normal de la economía es 5% y de repente la tasa de interés baja a 4, ¿qué hace? Imagínense que esta es la tasa de interés, ¿sí? Del 5%, está acá. Bien. Y voy a construir la demanda de dinero por motivos especulativos de la economía. Bueno, en 5% o más, es decir, cuando los bonos están cuando la tasa de interés es alta y el precio de los bonos entonces más bajo, ¿qué hace el público? ¿Cuánta liquidez va a demandar? Piénsenlo ustedes, dicen, che, tengo que elegir, de mi riqueza financiera la tengo que asignar para no perder riqueza. Más, si puedo ganar mejor. Entonces dicen, bien, ¿qué puedo elegir? ¿Bonos o dinero? Perfecto. ¿Cuánto es la tasa de interés normal de la economía? 5%. Bien, voy, miro la tasa de interés. La tasa de interés es 6%. ¿Qué significa? Que los bonos, ¿cómo están? Baratos, Baratos. En ese caso, ¿qué me conviene? ¿Asignar toda mi riqueza a qué? a comprar bonos, A comprar bonos. Con lo cual, mi demanda de liquidez, ¿cómo sería? Baja. 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 ¿Sí? ¿Cómo Cero. se determina la tasa de interés? ¿Cuál es alta y cuál es baja? La de equilibrio. Ahí vamos a eso en particular. Por ahora se las doy como exógena, ese 5% sería, ¿no? A ese te referís. Sí, ese 5. Sí. Ahora profundizo sobre eso, pero termino con el ejemplo. Sin embargo, si le digo, no, che, la tasa de interés está muy alta, el precio de los bonos, eh, perdón, la tasa de interés, no me acuerdo cuál había dicho antes, si era baja o alta. Era alta. Alta. Bueno, la tasa de interés está muy baja en ese entonces. ¿El precio de los bonos cómo estaría? Caro. Claro, con lo cual todo el mundo estaría dispuesto a demandar ¿qué cosa? Dinero. Dinero, ¿no? Y se demanda el 100% en dinero. Entonces, fíjense que la curva de demanda, ¿cómo sería? Una función ¿cómo? Bueno, si la tasa de interés ¿Descendiente? está... Sí, pero completamente ¿qué? Lineal. Partida, les diría. Todo va a depender si la tasa de interés es más alta que el 5% o más baja. ¿Eh? En- Claro, porque si ustedes dicen, che, si es arriba del 5%, ¿sí? La tasa de interés quiere decir que los bonos están caros, con lo cual vendo los bonos y demando 100% liquidez. Y si la tasa de interés está muy bajita, ¿qué hago? Y si está perdón, muy alta. Y el precio de los bonos está muy bajo, con lo cual voy a demandar todos bonos, cero liquidez. Me siguen que empieza a aparecer como una curva que es completamente partida. O todo dinero o todo bonos. ¿Me explico? Sin embargo, cuando ustedes ven la curva de demanda, por lo general, ¿con qué se encuentran? ¿O qué es lo que suelen hacer? Y que tiene una forma suavizada, digamos, ¿no? Que básicamente es algo así.
No es que la gente demanda o todo dinero o todo liquidez, o todo bonos, perdón, ¿sí? Sino que es como que se van pasando. Bueno, Keynes lo que dice es que es lo siguiente, mirá, hay un tema, no es que ese 5% es el mismo para Hernán, Federico, Lautaro, esos son los nombres que me aparecen ahí, sino que cada uno tiene en la cabeza un nivel de tasa de interés normal de la economía que funciona en distinto lugar. Para Hernán es 5, para Federico es 6, para Lautaro es 4. ¿Sí? Entonces, cuando la tasa de interés, por ejemplo, empieza a bajar y el precio de los bonos empieza a subir, por ahí para uno dice, che, los bonos ya están caros, me conviene venderlos para que cuando las tasas de interés vuelvan al nivel habitual. Y para otro dice, no, todavía están baratos, todavía tienen para subir esos bonos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que la tasa de interés empieza a bajar, hay gente que pasa de ser alcista a ser bajista. Y el que pasa a ser bajista, digamos, del mercado financiero, dice, che, vendo los bonos, pues van a bajar. Entonces, me pongo a vender. Y en ese caso empiezo a demandar liquidez. Fíjense esta frase de Keynes, básicamente, que dice lo siguiente. Las opiniones acerca del curso futuro, las opiniones acerca del futuro de las tasas de interés del futuro podrían ser tan unánimes que pequeños cambios en las tasas presentes podrían provocar un movimiento masivo hacia el dinero. Es interesante que la estabilidad del sistema y su sensibilidad a cambios en la cantidad de dinero debería ser dependiente de la existencia de la variedad de opinión acerca de esa incertidumbre. ¿Qué está queriendo decir? Che, si todos pensáramos que las tasas de interés futuras están en el mismo lugar, es un lío, dice. ¿Por qué? Y porque un cambio chiquitito de la tasa de interés, como pensábamos de 4 a 5 en ese caso, que todos pensábamos que estaban 5, y hace que el público se mueva o todo a dinero o todo a bonos. ¿Sí? Con lo cual la estabilidad del sistema podría medio teclear. ¿Sí? En cambio, dice, cuando las tasas, las expectativas de las tasas de interés dependen de una variedad de opiniones, en donde para uno está en un lugar, para otro está en otro, para otro está en otro, las tasas futuras. Bueno, los pequeños cambios de la tasa de interés presente de portafolio. ¿Sí? Entonces, eso es lo que le da cierta estabilidad al sistema. Fíjense el caso contrario, sino que ustedes también lo vieron. ¿Qué pasaba en los casos de trampa de liquidez? ¿Qué significan esos casos? ¿Recuerdan que hablaban de trampa de liquidez? ¿Qué era trampa de liquidez? Cuando el Eh, Banco Central perdía la capacidad de la herramienta monetaria, aunque suba la tasa, creo que era, ¿Por qué perdía esa capacidad? porque sí, la yo gente recuerdo seguía demandando dinero. que en el modelo ISLM, en el mercado de dinero, la curva de demanda se veía como una línea horizontal recta, o sea que representaba una Claro. indiferencia frente a las tasas de interés. No, ¿Recuerdan que pasaba Claro. esto? Que ustedes decían, mira, las tasas de interés, ¿cuándo sucedía? ¿Cuando eran altas o bajas eso? cuando eran muy bajas. Muy bajas. Porque cuando las tasas de interés son muy bajas, para el único lado al que puede ir la tasa de interés, ¿para dónde es? Y nada más Si ya está subir. cercana a cero. Y va a subir, ¿sí? Y cuando suba la tasa de interés, ¿qué va a pasar con el precio de los bonos? Se va a abaratar. Va a abaratar. Con lo cual, si yo hoy tengo que decidir, ¿sí? A tasas de interés muy bajas, si me quedo con dinero o con bonos, ¿qué voy a elegir? Y se va a quedar con dinero esperando la baja de los bonos. Exacto. Me quedo con dinero esperando a que suba un poco la tasa de interés para ir a comprar bonos, que se van a abaratar. Exacto.
Entonces, lo que decía Keynes es, che, ojo, porque cuando todo el mundo, ¿sí?, está pensando en lo mismo acerca de la tasa de interés, es un lío, porque se me empieza a ir toda la gente para la liquidez, por ejemplo, en ese caso. En esos mercados, y la verdad que no es fácil, porque tirás más dinero, el concepto de trampa de liquidez que es, tirás más dinero y no pasa nada con ese dinero. ¿Por qué no pasaba nada? Porque todo ese dinero, ¿qué hace el público? Se lo queda. Entonces, si yo trato de hacer política monetaria poniendo más dinero en esa economía, lo único que hago es engrosar, digamos, ese bolsón de liquidez que tiene el público, pero no se transmite hacia el mercado de bienes, etcétera. ¿Sí? Bueno, eso sucede en situaciones en las cuales hay un consenso muy grande respecto a dónde tiene que estar esa tasa de interés futura. Lo que dice Keynes es, en condiciones normales, como el público no tiene muy en claro, o tienen claro cada agente individual más o menos, digamos, dónde deberían estar las tasas de interés, pero no hay un consenso muy amplio, todos tienen una tasa de interés futura distinta, hace de que esa curva de demanda de dinero, por motivo especulativo, empiece a tener cierta pendiente continua, digámosle. Que de a poquito el público se empiece a pasar de alcista a bajista a medida que bajan las tasas. ¿Ok? Entonces retomo con la pregunta. Decían, che, ¿de dónde sale esa tasa de interés futura? Bueno, cada uno tiene la suya, la respuesta. Hay un capítulo 12 si mal no recuerdo, que es las expectativas a largo plazo, y ahí trata de hablar un poco Keynes de dónde debiera estar las tasas de interés, depende un poco de la productividad del capital, etcétera, pero cada uno tiene en la cabeza algo distinto, y eso es clave dentro de su teoría. Fíjense que esto contrasta muy fuerte con la idea más clásica del agente económico como reducción, digamos, de todo el sistema. Es decir, esta economía yo no la puedo explicar solamente con el agente representativo. Necesito justamente un sistema de muchos agentes donde cada uno tenga una opinión distinta de dónde debería estar la tasa de interés en el futuro. Bien, esta chance de que la tasa de interés se vaya moviendo, mecanismo de transmisión entre el mercado de bienes y el mercado financiero que es distinto a los de la teoría clásica. ¿Sí? Por ejemplo, pongo más dinero, subo el precio de los bonos, ¿sí? Bajo las tasas de interés. Cuando bajo las tasas de interés, aumenta la demanda de dinero, ¿sí? Porque el público vende los bonos caros, se queda con la liquidez, y esa nueva tasa de interés más baja repercute en el mercado de bienes, ¿sí? En condiciones normales, sin trampa de inversión, etcétera, etcétera. Bien. ¿Cuál era la teoría entonces de Keynes acerca del mercado de dinero? Ustedes la conocían como que era la teoría de qué? De la preferencia por la liquidez. No sé si recuerdan esto, estaban los manuales de macro, que es básicamente lo siguiente. La riqueza financiera de una economía se compone de dinero y bonos. Y la demanda de dinero más la demanda de bonos tiene que ser igual a la oferta de dinero más la oferta de bonos. De ahí, ¿sí?, de que la riqueza financiera W es igual a la demanda de dinero más la demanda de bonos, que tiene que ser igual a la oferta de dinero más la oferta de bonos, ustedes pueden deducir este paso de abajo. ¿Sí? Paso todo lo que sea bonos para un mismo lado y todo lo que sea dinero para un mismo lado. Y me queda esta igualdad que ustedes seguro que la usaron un montón de veces. Si del lado izquierdo B supra S es mayor a B supra D, ¿qué significa? La oferta de bonos es superior a la demanda de bonos. ¿Hay un exceso de qué? Si la oferta de bonos es superior a la demanda de bonos, decimos una situación de exceso de oferta de...
bonos. ¿Sí? Bien, y ese exceso de oferta de bonos es exactamente igual en magnitud a lo que está a la derecha. ¿Que qué va a ser? Exceso de demanda de dinero. Exceso de demanda de dinero. ¿No recuerdan que muchas veces ustedes decían, bueno, el exceso de oferta de bonos es igual al exceso de demanda de dinero y seguían con el cuento? O el exceso de demanda de dinero es igual a un exceso de oferta de bonos, cae el precio del bono, sube la tasa de interés. Digo, ¿le suena eso? Por lo menos así es como están los manuales, digamos, que creo que estudiaron mal. De manera tal que ustedes lo que decían es lo siguiente, che, el mercado de dinero y el mercado de bonos, ¿cómo funcionan? ¿En forma qué? Un espejo, uno es un espejo del otro. Espejada, exactamente, ¿sí? Si eso sucede, entonces, si yo hallo que el mercado de dinero está en equilibrio, en consecuencia, el mercado de bonos, ¿cómo está? En equilibrio. En equilibrio. Es decir, si lo de la derecha es cero, lo de la izquierda tiene que ser cero. Ahora, esto le da paso a ustedes para justamente crear una curva LM en donde sobre esa curva LM se cumplía esta teoría de la preferencia por liquidez, donde la demanda de dinero era igual a la oferta de dinero y la oferta de bonos era igual a la demanda de bonos. ¿Sí? ¿Qué es lo que me hace equilibrar estas dos cosas? De que si hay un exceso de oferta de bonos y un exceso de demanda de dinero, se restituye el equilibrio. Vuelvan a macro uno. Si hay un exceso de demanda de dinero, es igual a qué decían ustedes. A un Exceso de exceso de oferta oferta de de bonos. bonos. Y entonces, ¿qué pasa con el precio de los bonos? Se mueve la tasa de interés, o sea, se mueven los precios, entonces se mueve la tasa de interés Cae para el precio del equilibrar el... bono, sube la tasa de interés y a medida que sube la tasa de interés, ¿el público qué hace? Demanda más dinero, ¿sí? Por motivos especulativos. Lo que bien decías ahí es, a medida que se mueve la tasa de interés y en consecuencia o la inversa el precio del bono, estas dos cosas se van igualando porque la demanda de dinero y la demanda de bonos van reaccionando a ese cambio de precios, ¿sí? Después tienen los componentes de oferta. Esto, dice Keynes, es el Banco Central, en conjunto con los bancos comerciales, etcétera, ¿sí? Pero la oferta uno la puede suponer software. Acá ya les aparece una diferencia muy clara respecto a la teoría clásica, que es básicamente la siguiente. Che, la tasa de interés en la teoría clásica, ¿dónde se determinaba? En un mercado de fondos prestables donde estaban quién como principal agente, digamos, como principales flujos. El ahorro y la inversión, ¿sí? ¿Recuerdan estos grafiquitos? Que si ustedes ponen tasa de interés ahí, y este es el ahorro y esta es la inversión. ¿Qué significa esto? Y a más tasa de interés el público consume menos, ahorra más, a menor tasa de interés la gente invierte más. Bueno, en la teoría clásica, la tasa de interés es determinada, ¿sí? En el mercado de ahorro-inversión. Llamémosle, ¿sí? En la teoría keynesiana, la tasa de interés está determinada por los stocks de dinero y el stock de bonos. Lo pongo en términos, si quieren, más modernos, más... Baja la tasa de interés en Argentina, estoy inventando. Y empiezan a leer el diario o Twitter y escribe uno, la tasa de interés baja porque hay superávit fiscal. ¿Sí? Bien, ¿qué está queriendo decir ese? ¿Con qué teoría lo emparentaría?
Y si yo escucho a alguien decir las tasas de interés bajan porque hay superávit fiscal, es alguien que está diciendo las tasas de interés bajan porque hay una gente que está ahorrando, el sector público, una gente importante, ¿sí? Grande, digamos, la economía, el sector público. Ah, entonces está pensando que las tasas de interés responden a un mercado de ahorro e inversión. ¿Sí? Bien, si piensa entonces que la tasa de interés se determina en un mercado de ahorro e inversión, y está como más en un marco teórico de los clásicos, te diría. Ahora le escribe uno abajo y le dice, no, la tasa de interés baja porque básicamente el Banco Central está emitiendo más. ¿Desde dónde le está respondiendo? Y desde acá, si aumento la oferta de dinero, es un exceso de oferta de dinero, un exceso de demanda de bonos, sube el precio de los bonos, caen las tasas de interés. La misma discusión no es argentina, es a nivel internacional. Che, ¿por qué bajan las tasas de interés en el mundo? Y básicamente porque China está ahorrando mucho. Y entonces la cuenta corriente de China es muy grande. La cuenta corriente de China es ahorro para el resto del mundo. Ah, como China ahorra, tiene una cuenta corriente muy superavitaria, las tasas de interés globales se deprimen. Ok, estoy pensando en un esquema de determinación de tasa de interés en un enfoque de ahorro-inversión, flujo. ¿Sí? En cambio, otro viene y me dice, no, las tasas de interés bajan porque la Reserva Federal está emitiendo dinero. Bueno, está pensando en algo más de este esquema. A lo que voy es, no es que uno esté bien y el otro esté mal, ¿sí? Eso que quede claro, no es que uno, y no necesariamente uno sea keynesiano explícitamente y el otro sea clásico, sino que están más, digamos, ligados a uno o al otro. Hay forma de emparentar esto, porque si ustedes se fijan, esta teoría es como una especie de teoría de los fondos prestables en donde solo se presta atención a los stocks y los flujos se dejaron de lado, el ahorro y la inversión. ¿Sí? ¿Qué sería el ahorro? Lo pongo en términos de esta teoría. Y el ahorro, ¿sí? Básicamente sería como más nueva demanda de bonos o de dinero. ¿Y la inversión qué sería? Nueva emisión de bonos, flujo. ¿Sí? Es decir, cuando estoy financiando un proyecto de inversión, emito un bono para hacerme esos fondos e invertir. Con lo cual, esta teoría es como una especie de teoría de fondos prestables donde los flujos yo puedo prescindir de ellos porque son chiquitos, supongamos. De hecho, hay preguntas a autores keynesianos respecto a, che, ¿por qué omitieron tanto la parte de flujo en esta teoría? La respuesta es, bueno, porque el flujo es muy chiquito en relación al stock a veces. Por ejemplo, Argentina, el año pasado, ¿qué era más importante? ¿El stock hace un par de años, el stock del ELIX o el ahorro privado? Y la verdad que todo lo que sea tasa te lo determinaba el stock del ELIX. Digamos, ¿sí? Entonces me sirve más ahí hablar de una teoría de stock que una teoría de flujos. Digamos. ¿Sí? Depende del contexto, si el flujo es relevante para el stock o no, es que yo voy a estar más de acuerdo o me va a servir más una teoría que la otra. No es que, insisto, que una esté mal y la otra esté bien, sino que me tengo que fijar, che, la cosa pasa por los stocks, voy a estar con la cabeza un poquito más keynesiana en términos de lo que están hablando del mercado financiero. Me están hablando más veo que los flujos son relevantes porque el stock es muy bajo en relación a ese flujo, bueno, entonces voy a analizarlo con los anteojos de una teoría más clásica, digamos. Le voy a dar más bola a los flujos, ¿sí? Insisto, no es ni una que esté bien ni la otra mal, aunque son dos formas distintas que uno las puede usar dependiendo básicamente el contexto. Sí. Claro, flujo, ¿qué viene a ser? ¿Qué era una variable flujo? ¿Recuerdan la diferencia entre stock y flujo?
intuitivo. A ver, si yo te digo, ¿cuánto es el consumo de Argentina? El consumo privado de Argentina. Dame una respuesta, cualquiera. Está bien. Bueno, una proporción del PBI. Entonces te digo, pues, pero me tenés que decir un número. ¿Sí? ¿Y qué me tenés que pedir entonces? Yo te digo, es el 70% del PBI. ¿Y de qué PBI? Bueno, del PBI del 2025 te invento, ¿sí? Bueno, el 2025 tiene un periodo. ¿Cuándo empieza el 2025? El 1 de enero y termina el 31 de diciembre, ¿sí? Bueno, es decir, una variable flujo es esa, es la que necesito un punto de inicio y un punto final para medirla, ¿sí? Una variable stock no necesito eso. El ejemplo tradicional más de física es, bueno, las variables flujos o más intuitivo, es una bañera. Imagínense con una canilla que la está llenando, ¿sí? ¿El flujo qué es? El agua que sale. ¿El stock qué es? El nivel de la bañera. ¿Ok? Bien, para medir una variable flujo, saber cuánta agua cae, tengo que decir cuánta cayó desde cuándo, en la última hora, no sé, dame un punto de inicio y un punto de llegada, los últimos 60 minutos. Una variable stock es, che, ¿cuánta agua tiene la bañera ahora? Ya, fíjate, ¿sí? Y lo podés decir. Hasta ahí estamos bien, flujo stock. Bien. En el mercado financiero aparecen stocks y flujos. ¿Qué son esas cosas? Hay un stock de dinero, ¿sí? Pero también hay un flujo que se suma a ese stock de dinero que anda en el mercado financiero, que es el ahorro, ¿sí? Y hay un stock de bonos, que ¿qué es? Y es Pan American Energy que emitió un bono ayer, el Tesoro Argentino que emitió un bono ayer y están dando vueltas por el mercado. ¿Me siguen? Es un stock, viene, hoy me fijo y existen esos bonos. ¿Y después qué aparece? Déficit fiscal, proyectos de inversión que necesitan financiamiento, empresas que salen a emitir nueva deuda. ¿Eso qué es? Y un stock de bonos nuevo que aparece. ¿Me siguen? En el caso de la teoría clásica, es el ahorro y la inversión, las variables flujos, las que determinan la tasa de interés. En el caso de la teoría keynesiana, es mucho más relevante el stock, es solo el stock, te dice. ¿Cómo se asignan esos stocks entre dinero y bonos? Voy sobre la pregunta de Jax. ¿Dónde tenés micrófono? No tiene micrófono. Bueno, la leo yo. Dice, en la ecuación keynesiana no hay también una referencia al ahorro, porque dice, cuando hay superávit fiscal, no hay necesidad de financiar al tesoro y por ende se contrae la oferta de bonos. ¿Sí? Lo pongo por ahí para que se entienda más. Lo doy de vuelta. Cuando hay déficit fiscal, hay necesidad de emitir bonos y como hay necesidad de emitir bonos, ¿sí? Ese desahorro del sector público impacta sobre los stocks. Bueno, noten lo siguiente porque no es tan trivial, digamos, y tan pavo. Hagan un ejercicio del modelo ISLM ustedes. ¿Sí? Tradicional, macro uno, macro y política. ¿Cómo empezaba? Imagínense, equilibrio público, está todo en equilibrio bárbaro, de repente aumenta el déficit fiscal. ¿Qué pasaba con la curva IS? Si no recuerdan, sube, se desplaza hacia la derecha la curva IS, hay un exceso de demanda de bienes, ¿sí? Ese exceso de demanda de bienes se compensa con mayor producción en un modelo de ajuste de cantidades.
Una vez que se produce más, ahí aparece el desequilibrio en los mercados financieros. ¿Por qué? Porque hay un exceso de demanda transaccional, exceso de demanda de dinero por motivo transaccional, que implica un exceso de oferta de bonos y en consecuencia se ajusta la tasa de interés. Con lo cual, les diría que por lo menos la versión más de manualcito, llamémosle, de la teoría keynesiana, de la teoría general, porque Keynes escribió un montón antes, ¿sí? De la teoría general al menos, no tiene ese efecto. A veces, en forma forzada, un profesor, yo lo he hecho en Macro 1 un montón de veces, decís, che, mirá, cuando hay déficit fiscal, las tasas de interés tienden a subir porque se produce un efecto crowding out porque el sector público emite deuda y retira liquidez para financiar ese déficit público. Pero es algo más intuitivo, no está en las ecuaciones. En las ecuaciones funciona distinto. ¿Por qué? Porque lo que funciona es un exceso de demanda de liquidez y un exceso de oferta de bonos del público, stock. Lo otro está como medio contado por arriba, pero no está, de hecho, está mal si uno quiere respetar al 100% el modelo. ¿Sí? Entonces, le diría que ni siquiera está, uno podría decir, está implícito, lo que quieras, pero no, no es por donde va el modelo. No sé si quedó claro, Jax, si no, me consultas. De nada. Bien, entonces, teoría de preferencia por liquidez son justamente esos casos donde uno dice, che, los cambios de la demanda de dinero no pueden ser muy grandes como para compensar, digamos, o absorber excesos de oferta de dinero. La demanda de dinero es la inversa de la velocidad de circulación. Noten lo siguiente, en estos casos la velocidad de circulación del dinero es fija o móvil, digamos, o volátil. Sí, se mueve con la tasa de interés. Tengo una velocidad de circulación de dinero que es completamente distinta a la acá de Cambridge acá. Lo que tengo es que justamente la velocidad de circulación del dinero se me va moviendo con la tasa de interés. ¿Eh? Lo que termina haciendo Keynes entre todo su sistema, entonces, es pensar el sistema clásico de la siguiente forma. Mirá, te dice. En el sistema clásico yo tengo una cantidad de dinero que determina el PBI nominal. SI es nominal. La inversión depende de la tasa de interés y el equilibrio en el mercado de bienes, ¿qué es? Ahorro igual a inversión. ¿Sí? Es decir, cantidad de dinero determina PBI nominal. Después, la inversión depende de la tasa de interés y ahorro igual a inversión es la condición de equilibrio del mercado de bienes. ¿Recuerdan esto de ahorro igual a inversión, equilibrio del mercado de bienes, no? Es decir, ahorro igual inversión es exactamente lo mismo, ¿sí? Es igual a ¿qué? Demanda agregada igual a oferta agregada o PBI o ingreso. ¿Por qué? Y porque básicamente si yo al ahorro le sumo el consumo, ¿con qué me encuentro? ¿Qué es consumo más ahorro en una economía cerrada sin sector público? Bien sencillo. El ingreso. El ingreso, ¿sí? ¿Y qué es consumo más inversión en una economía cerrada y sin sector público? Demanda agregada, ¿sí? Entonces, yo saco directamente el consumo a ambos lados. La condición de equilibrio del mercado de bienes es simplemente que el ahorro sea igual a la inversión, que esos dos flujos estén equilibrados. Entonces, lo que decía en la teoría clásica, uno la puede resumir en, bueno, se tienen que cumplir dos cosas. La cantidad de dinero determina el nivel de PBI nominal y el ahorro tiene que ser igual a la inversión, tiene que haber equilibrio en el mercado de bienes. ¿Y cómo llego al equilibrio en el mercado de bienes? Ah, no, tranquilo, la tasa de interés es la que hace el trabajo. ¿Cómo hace la tasa de interés el trabajo? Bueno, si sube la tasa de interés, ¿sí? El público está dispuesto a ahorrar más e invertir menos. Si baja la tasa de interés, viceversa. En la teoría keynesiana todo esto medio que se da vuelta. La tasa de interés ya no depende del mercado ahorro-inversión. ¿Sí?
mercado de ahorro e inversión es como la inversa o una parte del mercado de bienes. La tasa de interés en el mercado, en la teoría keynesiana, en el sistema keynesiano, depende del mercado de dinero. ¿Cómo está la demanda de dinero en relación a la oferta de dinero y la demanda de bonos en relación a la oferta de bonos? ¿Eh? ¿Y la inversión de qué depende? No, la inversión depende un poco de la tasa de interés, depende, ¿sí? Si son keynesianos más extremos, depende poquito, como sea. Bueno, pero ¿cómo llego a que el ahorro sea igual a la inversión? Bueno, tranquilo, porque el ahorro se mueve con el nivel de ingreso. ¿Cómo que el ahorro se mueve con el nivel de ingreso? Claro. ¿Cómo hacían ustedes para llegar al equilibrio ante una situación de desequilibrio en el mercado de bienes en la teoría keynesiana? Lo dijimos recién, cuando se produce un exceso de demanda de bienes, ¿qué es lo que pasaba? Vuelvan a macro uno, con la cabeza ahí. Si ustedes dicen, hay un exceso de demanda de bienes, ¿qué pasa? Aumenta la demanda de dinero. Antes, ¿cómo se limpia el exceso de demanda de bienes? Con la caída en el precio y el aumento de la oferta. No, Perdón, el aumento primero del si es precio. exceso de... Bueno, no, recuerdan que ustedes decían la teoría más keynesiana, modelo ISLM o modelo keynesiano simple, cualquiera, son teorías de precios como, de precios rígidos, precios fijos, son modelos de ajuste de qué? De cantidades, ¿sí? ¿Recuerdan el multiplicador en qué consistía? ¿El multiplicador del gasto? Vamos, están en quinto año de la carrera, el multiplicador del gasto keynesiano, lo tuvieron que haber visto, lo tienen que saber. Sí, sencillamente lo que decía era que los efectos del aumento del gasto público, de las transferencias y una reducción de impuestos no solo tenían el efecto de sí mismos, sino que después se propiciaban sobre el consumo. Vos no es que ¿Cómo? sola. Claro. Suponete que el Estado, por ejemplo, hace una obra pública. Vos no solamente tenés lo que sería el efecto sobre la economía de esa obra pública en sí, del Está dinero que bien, puso el vamos con ese Estado. caso. Ok, ¿Sí? Sector sí, público gasta más, obra pública, bien, gasta. ¿Eso qué es? Gasto público o inversión pública, como le quieras decir, ¿sí? ok, Aumenta la demanda de bienes. ¿Qué pasa atrás de eso? Aumenta el ingreso, sí, ¿sí? Porque ingreso igual a la demanda agregada. Y cuando sube el ingreso, ¿qué pasa? Aumenta el consumo, claro. ¿sí? Sí, Bien, cuando yo empieza a pasar todo eso, cuando hay un exceso de demanda de bienes, cualquiera sea la fuente, inversión, gasto, consumo, en la teoría keynesiana, lo que aumenta es el ingreso, se mueven las cantidades, es decir, hay más demanda, se produce más. Es la inversa a la teoría clásica. La demanda genera oferta, no la oferta demanda. Sí, ¿Sí? justamente en el ejemplo que iba a dar yo es que vos no solo tenés el efecto, digamos, de la obra en sí, de la inversión en sí, sino que ahora tenés todo un grupo de gente que fue contratada y tiene salarios y consume parte de esos salarios. Claro, sube el ingreso. ¿Y cómo se equilibra ahorro-inversión entonces en ese caso? Imagínate está el mercado en equilibrio y de repente, ¡pum!, sube la inversión. Mirá la última ecuación, esta de acá, de ahí abajo. Y si sube la inversión y Y la igual inversión, S. Y de repente sube la inversión. y debería subir el ahorro porque sube el ingreso, o sea, sigue siendo un porcentaje, Exactamente, pero de un número más grande ahora. exactamente, ¿sí? El mercado de bienes se equilibra con cambios en el nivel de producción, en el ingreso. En la teoría clásica no. En la teoría clásica se regula vía tasa de interés. Ahora, si yo le saco esa función de la tasa de interés al mercado de bienes, tengo que agarrar y decir, che, ¿y la tasa de interés qué rol cumple en mi modelo? Bueno, es de ahí que Keynes la reordena y dice, no, porque la tasa de interés va en el mercado de dinero, no va en el mercado de bienes. Y la pasa al mercado de dinero. ¿Me explico? Entonces, como que le va cambiando un poco el orden de dónde es que se determina cada cosa.
Esto lo resume muy bien el texto ese que se llama Mr. Keynes y los clásicos de Higgs. Básicamente lo que dice es, che, Keynes al final lo que hizo es agarrar el sistema clásico y darlo vuelta, digamos. Pensar que las variables se determinan en otros mercados, digamos. El producto no en el mercado de dinero, sino que el producto en el mercado de bienes y la tasa de interés no en el mercado de bienes, sino en el mercado de dinero. Como que las da vuelta. Es una versión muy sencilla, una forma muy sencilla de entender eso, de entender, digamos, una diferencia clave o bien resumida de la diferencia entre la teoría keynesiana y la teoría clásica. Bien, tranquilos. Esto lo vamos a seguir repasando porque sobre esto después vamos a seguir viendo otras escuelas en donde vamos a tener que ir volviendo. Pero necesito que lo de macro uno al menos tengan más o menos sabido, ¿sí? Recapitulo. Vimos teoría clásica, ahora teoría keynesiana. Principales cambios respecto a la teoría keynesiana a la teoría clásica. Primero, considera que el dinero tiene unas características particulares, no es un bien más en la economía. No es como habíamos visto en la teoría clásica que el público demanda dinero para hacer frente a pagos, nada más. No, como el dinero tiene determinadas características, entra dentro de un portafolio de administración de riqueza financiera de los agentes. ¿Bien? Eran esas tres características. Bien, ahora, ¿por qué demanda dinero el público? ¿Qué es lo que lo lleva a demandar más o menos dinero? Hay tres motivos: precautorio, transaccional, especulativo. Dentro de esos tres, el transaccional se suele mover con el nivel de actividad, el precautorio con el nivel de incertidumbre y el especulativo con el precio del bono o viceversa la tasa de interés. Ah, ¿y cómo es eso? Bueno, es cómo interpreta el público que está la tasa de interés respecto de las tasas de interés futuras. Y eso da margen para que hablemos de la trampa de liquidez, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, bárbaro. En base a eso, ¿a qué conclusión llego? Que la velocidad de circulación de dinero en la teoría keynesiana es muy volátil. ¿Sí? Es la que justamente me hace equilibrar el mercado de dinero con una determinación de tasa. Bárbaro. ¿Qué cambia entonces respecto a la teoría clásica? Y bueno, que acá entonces estoy en una teoría de stocks, en donde la tasa de interés depende de lo que suceda en el mercado de dinero, y el mercado de bienes no queda gobernado para nada con la tasa de interés. Es una teoría de justamente portafolio y nada más. Stocks. ¿Bien? Ok. Eso es lo que vimos hoy. La próxima, vamos a ver la teoría monetarista que como que le responde o se suma a criticar, entre comillas, ¿sí? O marcar puntos de no acuerdo con la teoría keynesiana. Es como que las estamos viendo en orden cronológico. ¿Dudas hasta acá? Por mí, estamos. Profe, ¿hay Eh, ah, sí. algo en particular de macro uno que diga que tenemos que revisar, algo particular para la próxima? ¿Cómo funcionaba el modelo ISLM? Y me alcanza y me sobra por ahora. Gracias. Sí. Le da una vuelta, si uno se fija por extensión de lo que escribe, sí, le da más bolilla, si querés, a la parte especulativa, pero porque justamente tiene un rol más novedoso ahí. La parte transaccional sí es parecida a la teoría clásica. Che, cuando la gente tiene más ingresos, se hacen más transacciones en la economía, demanda más dinero. Eso es la acá de Cambridge. Ahí no hay desacuerdo, ¿me explico? Entonces, mucho ahí no tiene para aportar Keynes. La parte precautoria es medio novedosa. Yo les dije, ahí me detuve un rato y básicamente lo que les contaba era eso. Che, esto es interesante desde el punto de vista de cómo veía Keynes el funcionamiento de la economía. Hay incertidumbre, aparece un concepto que no está en la teoría clásica. Ahora, la realidad es que el concepto de teoría de demanda precautoria de dinero, después en lo que pasó a los modelos en el libro, casi ni se le dio importancia. Y la teoría de preferencia por liquidez sí, es la que le da forma, si querés, o la que hace que el mercado de dinero se restablezca a un equilibrio en conjunto con el mercado de bonos. Es la que forma la teoría de
eh, la teoría de los... ay, no me sale. La teoría de la preferencia por liquidez. Por eso quizás hable más de eso. ¿No? Bueno. El martes nos vemos entonces y seguimos con la próxima teoría. Buen fin de semana. Chao, buen fin de. The recording has stopped.